intendente municipal, así que queríamos charlar un rato con él, teniendo en cuenta que se viene un momento complicado. Encima que estamos en pandemia, el verano es muy complicado en muchísimos aspectos y nos gustaría que nos dé algunas recomendaciones, porque estamos centrándonos o centralizando la información de parte nuestra, muchísimo con el COVID, que hay que tener muchísimo cuidado, pero si uno se pone a pensar, a veces en muchos países el riesgo de vida ha sido peor con el dengue o con otros factores por descuido, por no tomar 2 o 3 medidas que siempre ustedes nos recomiendan. Y bueno, estaría bueno que refresquemos un poco la memoria, porque uno que anda bastante, Miguel, ve mucho pasto por todos lados y sabemos que puede ser un problema para la salud de todos nosotros. Así que bueno, gracias por atendernos. Me gustaría que me digas cómo ves el panorama, ¿no? Bueno, Roberto, bueno, gracias a vos. Siempre estás de alguna manera refrescando estos temas, ¿no? No dejándolos caer, porque a veces la costumbre nuestra hace que nos mantengamos como estanco, y tenés razón, el hecho pandémico, el trastorno pandémico a nivel de la trama social ha atravesado de una manera que nos hemos olvidado absolutamente de otras, que son tan o más importantes, porque en definitiva tienen esa impronta, ¿sí?, de que el riesgo de vida es realmente real. De hecho, el año pasado y el anteaño pasado, 2017, la provincia de Buenos Aires se puso en zona naranja por el tema del dengue, chikungunya y zika. Hubo muchísima cantidad de casos, hubo realmente factores de reinfección. Nosotros entendíamos que prácticamente ya en el año 19 estábamos presentándonos ante una situación endémica. O imagínate que ya se estableció la enfermedad como lugar, ¿no? Es decir, y esto se debe a que todo el proceso larvario del mosquito está presente en todos los meses del año, cosa que no estaba sucediendo prácticamente hasta mediados del 2010, más o menos, 2015, 2012. Después, el cambio climático, este tema de las quemas, ¿no es cierto? El cambio que se llama fenómenos de inversión atmosférico, hacen que prácticamente esta especie que realmente, este insecto que realmente nos trae tanto trastorno, esté presente durante todo el año. Hemos tenido mosquitos durante todo el año, y sí, yo he estado, de hecho, sabes bien, suelo salir a caminar, a correr, y ayer desde la laguna me llamaban también, sí, con la gran preocupación por la gran cantidad de mosquitos que es el Anófeles, es un mosquito indígena, pero sabemos que una determinada población de mosquito Anófeles obviamente aparece el Aedes. Nosotros estamos con Aedes, gracias a Dios, todavía no apareció el Zika y el chikungunya, que es más hacia el norte, hacia el NEA, el NOA, ¿sí?, donde ahí sí. Y obviamente en caso que parezca en provincia de Buenos Aires, tiene que ver básicamente con aquellos que viajan a la zona endémica de riesgo, como es el sur de Brasil. Así que bueno, nada, realmente nosotros estamos pensando, hoy casualmente hablé con el doctor Marchán de la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Salud, de Saneamiento Ambiental. Todavía ese departamento se está recomponiendo después de todo un proceso que no viene al caso, pero la provincia de Buenos Aires arrancó esta gestión con 5 camionetas. Nosotros estamos tratando de adquirir una para nosotros poder usarla en forma y tenerla acá y poder usarla. Estamos en esa vía, en esa gestión, y si logramos conseguir una de esas máquinas, obviamente vamos a tener una gran posibilidad, porque ya no vamos a disponer o vamos a estar esperando que la provincia de Buenos Aires de alguna manera nos envíe ante tanta cantidad de pedidos, fundamentalmente de municipios del conurbano, ¿no?, que realmente están muchísimo más afectados que nosotros con otro tipo de mosquito. Ahí sí, ya hay dengue, hubo casos de Zika, y realmente, bueno, sabemos bien que es una enfermedad virósica,
cómo es no es hemorrágica, y esto realmente es muy problemático, fundamentalmente para aquellos pacientes que tienen enfermedades prevalentes, ¿no? Siempre caemos en lo mismo. Si vos tenés antecedentes, una enfermedad de tipo hemorrágica como es el AEDE, que encima tenés el 1, 2, el 3 y el 4, o el Zika, en el caso de las mujeres embarazadas en su primer trimestre, que tienen acciones teratogénicas, realmente muy preocupante, y tiene que ver básicamente, volvemos una vez más, ¿sí?, con el tema del comportamiento que nosotros tenemos con nuestro ambiente. Puntualizando y redondeando un poquito lo que vos estabas diciendo con respecto al tema de terrenos con pasto altos, te cuento que ya estamos trabajando en la zona de la Escuela 7, porque hemos tenido ahí varios vecinos que nos han llamado por terrenos baldíos, con dueños que, bueno, no hacen los mantenimientos, y sabes bien que pasto alto significa mosquito, porque ahí se alimenta el macho, ¿sí? La hembra es hematófaga, y eso hace precisamente que haya mayor probabilidad de población de mosquitos, lo cual obviamente es una situación bastante preocupante, sí. Miguel, ¿qué es lo que puede hacer la población? ¿Qué podemos hacer nosotros para ayudar a, no digo erradicar, porque esto requiere de la ayuda, como decías vos, de un método un poco más profesional, pero bueno, ¿qué es lo que se puede hacer cada uno desde su hogar? Tomar conciencia, básicamente yo creo que todo esto nos ha llamado a tomar conciencia. Yo siempre digo, ¿no? Y siempre nombro al mismo, a Darío Zeta, que me impresionó muchísimo, que es filósofo, docente de la UBA, y me impresionó muchísimo. Yo estuve en una de sus clases que dio, y realmente me impresionó cuando él dijo, lamentablemente no vamos a aprender nada. Y esto es una situación desgraciada, muy derrotera, ¿sí?, muy negativa, pero no estamos aprendiendo nada. Vos fíjate que el año pasado tuvimos un montón, se aprobó una ordenanza, ¿sí?, donde nosotros tenemos que salir. La ordenanza específicamente dice, si vos tenés un terreno en condiciones de no conservación, una situación que realmente hay un riesgo, ¿no?, para la salud pública, como es el tema de la aparición de insectos, o de como es roedores, o en el caso de plagas urbanas, como puede llegar a ser mosca, como puede ser cucaracha, arañas, algún ófido, ¿sí?, pues también puede llegar, ofidio, que puede llegar a ser también un problema enorme. Todavía, gracias a Dios, estamos en una zona donde no hemos tenido grandes inundaciones, por lo tanto no hemos tenido traslado de víboras realmente peligrosas. Pero la realidad es que si vos tenés un terreno, vos tenés un espacio físico que tenés que conservarlo, que es como si fuera tu casa, aunque vivas o no vivas en ese lugar. Somos, lamentablemente, no aprendemos como especie, como comunidad, como una trama social vincular, donde si yo no controlo el pasto de mi casa, del frente de mi casa, o tengo un terreno y lo tengo impactado, verdaderamente te estoy afectando a vos en forma indirecta y en forma directa, porque obviamente alrededor de ese terreno viven personas, hay asentamientos humanos, hay niños. Es toda una situación que verdaderamente a veces hablamos ya, la palabra empatía para mí me resulta hasta graciosa, porque todo el mundo se llena de empatía y no hace absolutamente nada por el otro. Y el hacer por el otro significa eso. Básicamente, si vos tenés un terreno porque tuviste la posibilidad de comprarlo, tuviste la posibilidad de tenerlo, es muy triste, y digamos que habla muy mal de nosotros como sociedad, que un funcionario o que el Estado municipal tengan que salir a presionarte para que limpies, que lo cortes, para que mediante coacción, mediante medidas coactivas, porque la ordenanza es coactiva, hay todo un procedimiento, vos ya más o menos la conocés, pero le explicamos a la gente. Yo detecto un terreno, nos comunicamos con el vecino, hablamos con el vecino, le damos un periodo, no hace nada el vecino, y elevamos una nota y se elevan edictos, se van a empezar a elevar edictos. Vos imaginate eso
dentro de lo que es nuestra comunidad, que es una comunidad de conocidos, de gente que realmente nos cruzamos todos los días, tener que decir Miguel García, sacar un edicto, ¿sí? Para que vos, o sea, un edicto significa sacarlo en los medios, lo cual obviamente para mí la ordenanza personal, ¿no? Nunca estuve de acuerdo en ese punto, porque me parece que está bien una cosa, así, como Estado rector, lamentablemente, digo lamentablemente porque debe haber un Estado rector en el año 94, con la modificación de la Carta Magna, ya prácticamente el Estado rector desaparece, bueno, un fenómeno. Por un lado, algunas cosas obviamente estoy totalmente de acuerdo que eran necesarias, pero por el otro lado, las cuestiones que tienen que ver básicamente con la convivencia, con la responsabilidad civil hacia el otro, con la responsabilidad social hacia mí y hacia el otro, en definitiva, el Estado rector no está. El Estado no está, está ausente, pero no porque no hace nada, sino porque no tiene herramientas. Y porque yo no puedo ir a tu casa y meterme, porque es ilegal, estoy haciendo una violación del articulado de la Constitución, porque es tu propiedad privada, pero en definitiva tu propiedad privada empieza a ser un problema, ¿sí? Cuando vos, dentro de tu propiedad privada, digo, tenés mugre, tenés chatarra, tenés botellas con agua de lluvia que no controlás, tenés maleza, tenés animales en malas condiciones, salubridad. ¿Qué tiene que hacer? ¿Yo qué puedo hacer desde afuera? Digo, golpear las manos nada más y tratar de ver, convencerte para ver si podés hacer algo. Bueno, esta es la gran cuestión, ¿no? Por eso mismo, de alguna manera, Darío Zeta, como filósofo, ¿no? Obviamente ellos tienen una mirada mucho más profunda, pero uno extrae rápidamente eso que dejan afuera, o que dejan ver o que uno puede tomar, que realmente no nos ha enseñado y no nos va a enseñar mucho la pandemia. Ahora, Miguel, teniendo en cuenta un poco lo que decís, ¿no? En lo que comparto totalmente, también a vos se te debe poner complicado hasta para contarlo acá, ¿no? Pero bueno, se me ocurrió recién mientras charlamos, suelo ser muy sincero, de convencer a algunos funcionarios también, porque hay áreas en las que tienen que conservar su lugar, hay lugares municipales que tienen el pasto muy alto. Digo porque esto lo puede estar pensando la gente mientras hablamos y que yo la dejo pasar. Y también tener que machacar con que esa conciencia ayuda a tu trabajo también, ¿no? A tu trabajo y a las áreas que se preocupan por mantener los lugares. Digo porque también el municipio que ha hecho una gestión muy interesante con espacios verdes, algo que a mí me encanta en lo particular y que en general están muy bien cuidados, se le viene el agua en el verano, ¿no? Porque al haber tanto espacio, no sé si tiene la cantidad de herramientas o personal, porque yo hoy estuve hablando con gente de algunas áreas y me dice, sí, tengo rota esto, tengo roto y bueno, habrá que invertir más, no sé qué, pero digo, se te debe complicar también para decirle, che, porfa, ¿viste? Yo le estoy pidiendo a la gente que por favor. Muchas veces me pasa eso, permanentemente me pasa. Yo voy a hablar a algún lugar, voy a hablar con el vecino y el vecino me dice, bueno, fíjate, yo Tal también lugar. peco de inocente, pero soy sincero, ¿no? Podría políticamente dejarla correr, como vos decís, y sin embargo nunca lo he hecho y no lo No voy a es nada hacer en malo, este momento. estamos diciendo lo que ve la Estamos gente en la calle. en una oportunidad, ¿cómo es? En una rueda de prensa me preguntaron si realmente nosotros teníamos la culpa. Dije que sí. Si nosotros como municipio en la pirámide, ¿no? Si nosotros no podemos empezar de abajo, si de arriba no se hacen las cosas que tienen que hacer. Esto es una realidad, es una falencia. Eh, es cierto, lo que ha hecho esta gestión, realmente a veces uno se pone a pensar, ha sido maravilloso en términos de algunas áreas. Yo hablo de la mía, por ejemplo, hemos creado la planta, la estamos haciendo funcionar, estamos trayendo nuevos equipamientos, estamos gestionando un par de cosas que las tenemos muy calladas, que van a ser realmente, eh, digo, va a darle un mimo a la comunidad sabiendo que algo se va a gestar y en poco tiempo va a tener productividad. Bueno, estamos haciendo un montón de esas cosas, pero en definitiva,
lo cotidiano, ¿sí? El diario, tiene que ver con lo que vos estás diciendo. Y Navarro se ha extendido tanto con el tema de espacios verdes, como vos decís, que realmente necesitas un ejército, necesitas una dotación de no menos de 50 máquinas, se espera, o sea, motoguadaña, necesitas por lo menos 2 o 3. Yo estuve en el área de recolección de grandes volúmenes, falta equipamiento ahí, faltan camiones. Yo sé que Santiago está, de hecho, parte de lo que estamos gestionando es eso también. Hay todo, lamentablemente también se ha dado todo un fenómeno, ¿no? Con el tema de la pandemia todo se planchó, entonces obviamente todo lo que es la parte económica, lo que es la parte de movilidad económica, ¿sí? Lo que se denomina a veces, como no me voy a meter mucho en la economía porque alguno me va a tirar un zapallazo por la cabeza, pero bueno, de alguna manera algo hecho en macro y microeconomía durante la carrera de gestión, tiene que ver con eso, ¿no? Con que realmente todos los factores productivos, los medios, no los chicos, sino los medios, los grandes, están totalmente paralizados, recién ahora están arrancando y eso ha hecho prácticamente que las gestiones sean durísimas para poder encontrar o comprar equipamiento. Ahora, eh, también por el otro lado, yo estoy totalmente en contra de que al frentista se le tenga que cortar el pasto. Desde el día que asumí, desde junio del año 2011, me parecía, al estudiar la ordenanza, que el frentista es solidario responsable. Y no pasó así durante muchas décadas, no durante muchos años, sino prácticamente desde que yo recuerdo, desde que iba al secundario en los años 70, 80, el municipio cortaba el pasto, pero era nada más que el ejido urbano y un poco algún par en los barrios, algunas casas, con otra impronta, con otro concepto, ¿no? Sobre el tema del cuidado del ambiente, gente por ahí, inmigrantes rurales que ya tenían preconcebido el hecho de tener la quinta, de tener limpio, de tener, no importa la pobreza, digo, vos sabés bien mis orígenes, sí, pero teníamos el pasto y el cerco se cortaba y la quinta Totalmente. se hacía todos los fines de semana. Eso no ha pasado, bueno, ha cambiado, hubo una explosión demográfica, hubo una expansión, ¿sí? Territorial, y eso obviamente trae esta falta de, digamos, no es de operatividad, sino realmente de poder llegar a todos los lugares en forma simultánea, porque este es el tema. Yo vivo en 109 y 10, enfrente tengo una placita, y hoy a la mañana cortaron el pasto, ¿sí? Eh, Seguramente de acá salieron a cortar, para cuando termine el último espacio público, este pasto está prácticamente, tiene 4, 5 o 10 centímetros de alto. Nunca lo han dejado, porque tengo que ser también justo con los chicos, que realmente se viene y se rompen el lomo, son 3 o 4 que funcionan como una maquinita. El área anda muy bien, no alcanzan, no alcanzan. Y bueno, empezás a sumar la laguna, empezás a sumar los bulevares, empezás a sumar los grandes espacios y realmente no te alcanzan las 24 horas del día para poder, ¿sí? Minimizar ahora, como vos decís, la lluvia, el calor, el pasto, los Claro. mosquitos. Bueno, es un fenómeno que realmente calculo que vamos a tener que sentarnos. De hecho, te cuento, junto con Julieta y Hernán, ¿sí? Estamos por estos días, si no será mañana o pasado, seguramente el lunes, a reunirnos, sentarnos para, bueno, planificar, no hacer una planificación, sino cómo vamos a proceder de aquí en adelante, ¿sí? Para largar una campaña fuerte, simultáneo, coordinado con Hernán, porque yo también puedo salir a hacer una campaña de descacharramiento violento. Pero Hernán hoy tiene 2 máquinas rotas. Entonces, estando en reparación, también eso, yo estuve en el área, también no tiene que ver con que se manda y no se reparan. Los talleres están hasta la cabeza de trabajo, o de otros municipios son mucho más importantes, que llevan muchísimo mayor cantidad de herramientas, y en definitiva es como que tenés que esperar el turno. Entonces, bueno, y para ello, viste, una semana, 10 días no es nada, para nosotros es un caos.
De hecho, yo Miguel, ¿cómo está el tema del churrinche, ¿no? Que en algún momento vino un ministro con la posibilidad de arreglar un poco todo eso, que es un sitio naturalmente tan bonito y está tan desperdiciado, sinceramente, da pena verlo, ¿no? Sí, no, seguro. En realidad, cuando vino el ministro de Ambiente, Juan Cabandier, ahí lo que se fue a hacer, se hizo una visita, se hizo un relevamiento, se está trabajando sobre eso. De hecho, se han hecho dos ROP, ¿sí? Que son dos formularios para poder hacer el saneamiento de ese lugar. Finalmente hacer el saneamiento como corresponde o hacer una zona de transferencia. Lo que sucede es que volvemos de vuelta un poquito a la cuestión. Para que una zona de transferencia funcione verdaderamente bien, necesitas 20 personas ahí, ¿sí? El que recibe, los que se separan, esa separación, cómo se va a hacer, porque no solamente va el verde, hay que chipear, compostar, ver si no ese chipeado dónde se puede mandar. Sabemos bien que hay tantos que lo compran, o bueno, o para mejoramiento de calles, para mejoramiento de espacios públicos, todo lo que sea. Cuando vos querés acordar, podés, que de hecho lo estuvimos hablando, armar un sistema de unidades funcionales que se llaman para la creación de combustible, ¿sí? Para el invierno, por ejemplo, todo ese material, poder achicarlo, poder disponerlo para verdaderamente las familias que lo necesitan en invierno poder calefaccionarse. Necesitas un montón de personas. Yo creo que el presupuesto, por ahí estoy metiéndome en camisa de once varas, no contempla esa cantidad de personal en ese lugar para poder sí tenerlo como uno quisiera hacer. Hay una planificación, ya está planificado, está hecho. Creo que el problema fundamentalmente tiene que ver también con que somos grandes productores de residuos, ¿sí? De basura. Yo cuando estuve en el área realmente había días que no podía entender cómo se podía sacar tanta cantidad de basura de un lugar, lo cual lo festejaba por un lado, porque era residuo que no estaba en el fondo de la casa, pero por el otro lado no sabía qué hacer porque realmente era mucha la cantidad. Y vos imaginate que cuando nosotros, te acordás que se cortó la pandemia y tuvimos que suspender, mandar todo el personal Sí. a la casa, se tardó casi 2 meses en volver a la calle. Esa vez se sacaron aproximadamente casi 300 metros cúbicos de residuos de grandes volúmenes. Es una enormidad, es una montaña de residuos de todo tipo. Va línea blanca, o sea, heladera, cocina, colchones, ¿viste? Bueno, lo que es la limpieza de fondo. Está perfecto, que debe ser. El Estado municipal tiene que responder por eso, sí tiene que responder por eso. Está bien, ¿tendría que ver con el pago de impuestos? Sí, bueno, si paga impuestos, sabemos bien que este es otro tema, ¿no? Pero el municipio no por eso no lo va a brindar, el servicio tiene que brindar. Por más que hoy sabemos que el 30% de los contribuyentes pagan los impuestos, lo cual también al municipio le significa, ¿sí? Un gran gasto, y esto hace precisamente que, bueno, a veces se juegan con esas cuestiones de que no están los presupuestos, no están dadas las condiciones económicas para poder poner en funcionamiento toda esa maquinaria que verdaderamente necesita una población como Navarra. Miguel, la última, bueno, si podemos recordarle a la gente los días de recolección, lo que tiene que ver con tu área justamente. Sí, nosotros un poquito, bueno, lo que en realidad, al no estar en grandes volúmenes, nosotros así nos dedicamos al tema de espacios públicos y espacios privados, con el tema de impactación de terrenos. Hernán quedó a cargo de grandes volúmenes y está respetando más o menos el esquema que veníamos llevándolo. Eh, Hay otra persona, hay otro encargado, obviamente, yo saber lo respetuoso que soy con esas cuestiones. Eh, por ahí tendría que haber un poquito más de publicación, eso es verdad, sí, más como refrescándole a la gente para poder tener un ordenamiento, pero bueno, eso es materia para que él lo charles con él. Con respecto a mi área, lo que nosotros estamos haciendo básicamente ahora es dedicarnos al tema de la planta, que también la tuvimos parada casi 6 meses, 5 meses y algunos días. La hemos puesto en funcionamiento, estamos prácticamente ya para vender.
La verdad que nos ha ido muy bien desde que arrancamos hasta ahora, hemos hecho un acopio muy importante, así que seguramente la semana que viene, si no llueve, estamos haciendo una venta, estamos mejorando toda la zona de la planta y hacemos un solo día a la semana, ¿sí? La recolección de diferenciados en los tres sectores que correspondería a la separación en origen. El barrio nuestro, ¿sí? Que es Los Carros, Hospital y Bomberos, se hacen los días miércoles por la mañana, después todo lo que es a partir de las 11 de la mañana, todo lo que es el barrio Pichimayotti, Molino, como es Matadero, Trocha Norte y Sur, lo hacemos a partir de la 1 de la tarde, el mismo día, y hoy a la noche, o sea, a partir de las 8 de la noche, entramos al centro y ahí termina nuestro día de trabajo de recolección. ¿Por qué hicimos esto? Lo estuvimos trabajando primero con el ministro ¿cómo es? Del OPDS, ¿sí? Haciendo un cálculo, ¿sí? Primero volumétrico, y en función de ese cálculo volumétrico, de la cantidad de residuos que sacábamos, cuál era el gasto promedio que teníamos de combustible. Entonces, vendiendo la cantidad de volumen, ¿sí? Que sacábamos de material reciclable, en definitiva tendríamos que cubrir mínimamente el gasto de combustible. Y la realidad es que se trastocó todo de tal manera que hoy por hoy el municipio de alguna manera tiene que salir a subsidiar la planta para poder seguir brindando ese servicio que es tan importante. Ha sucedido esto ahora, ¿no? Si la planta de alguna manera siempre estuvo en la línea de flotación, pero verdaderamente todo ha cambiado, todo se ha modificado, la economía, bueno, no vamos a hablar mucho de eso porque no soy un especialista en el tema, pero en definitiva nosotros sí vemos, ¿sí? Que no solo la recolección, o sea, lo que hacíamos en 5 días lo hacemos en 1. Y para nosotros eso es ahorrar. ¿Qué ahorramos? Horas hombres, horas extras, ¿sí? Y combustible. Y cuidamos los equipos. Porque si una de las cosas que yo tengo es cuidar los equipos del municipio, porque es de todo. El camión es tuyo, es de todos los que nos están escuchando. Todos tenemos un pedacito, una tuerquita, un pedacito, entonces nosotros tenemos que cuidarlo, no romperlo y obviamente para no generarle al municipio ningún tipo de gasto que obviamente termina pagando el contribuyente. Por eso decidimos achicar a un solo día y ahora estamos pensando, casualmente, queremos hacer la venta para limpiar todo el galpón, hacer toda una planificación interna y los martes nos vamos a volcar de calle 19 al cementerio y de circunvalación, o de escuela 7, que sería toda esa zona de circunvalación, hasta sería el 05, hasta calle 46, ¿sí? Hasta detrás de la Olivia. Y ya prácticamente tendríamos, eso serían los martes y los miércoles. Los martes también, repartido en el día, en 3 horarios, y los miércoles lo seguiríamos haciendo como lo estamos haciendo en forma normal. Entonces eso, de alguna manera, a nosotros nos elevaría, nos llevaría a la línea de explotación y en 2 días podríamos recuperar, ¿sí? Ese gasto bueno, que surge, son gastos de costos, ¿sí? Marginales que suman y que, bueno, que en definitiva no podríamos estar compensando. La última ahora, ¿con qué te darías por hecho, ¿no? Al finalizar la gestión? ¿Que funcione qué cosa o qué proyecto que te gustaría? Cuando termine la gestión, Sí, sí, todo transcurre normalmente, son 3 años, pero yo, en 3 años se sí, pueden hacer un montón de cosas. sí, seguro. A mí me queda simplemente armar un proyecto que lo tengo desde hace años, el tema del vivero municipal, un vivero verdaderamente eh, que genere todo lo que se denomina todas las especies arbóreas que necesitamos, que realmente estamos muy, muy escasos de eso. Tenemos prácticamente hoy una ausencia de casi 4.000 especies o individuos dentro del ejido urbano nada más, sin contar los barrios. O sea, hacer una forestación y dejar esa semilla, dejar ese proyecto funcionando, ese es uno de mis grandes sueños.
La planta fue una de las misiones con las que llegué, lo pude lograr. 1 y 42 fue una de las primeras misiones que fue cerrarlo, que costó, que hubo batalla, ida y venida, marchas y contramarchas, pero en definitiva se terminó logrando, y hacer ahí una planificación que lo teníamos pensado con Ángel, de hacer lo que se denomina un espacio para la salud, un espacio de esparcimiento, otro espacio público también para mantener, ¿no? Y realmente bastante grande. Bueno, ahora entró en otra cuestión que obviamente escapa a nosotros, eh, pero en definitiva lo único que sí desearía que quede por lo menos en la memoria colectiva, que es muy, muy frágil y que se va a perder rápidamente, es haber creado los hábitos, ¿no? Por ejemplo, el tema de reciclaje. Ahora estamos armando tutoriales, realmente teníamos pensado largarlos antes para ver si podemos armar el compostaje en las casas, para tratar de disponer menos, para ir creando conciencia ambiental, lo que se denomina salud ambiental. Hemos dado de 160 charlas desde que he comenzado hasta ahora, tenemos cada una de ellas registrada. Realmente hemos hecho un montón de cosas, hemos puesto, ¿sí? De alguna manera, la cuestión de ambiente en la mesa de toda la gente de Navarra. Pero falta, ¿sí? Falta muchísimo. Yo creo que en definitiva, siempre lo digo, esta área tiene un mentor, ¿no? Que has sido vos, básicamente, quien ha creado prácticamente todos los canales y las vías para que yo hoy por hoy esté donde esté, en función de que pude terminar la carrera, digo, hoy puedo hablar como un licenciado en gestión ambiental, y yo creo que también esto, yo siempre lo comparto con vos porque esto es parte de los dos, en definitiva, ¿no? Vos porque tuviste esa idea y esa siempre insistencia en que Navarra necesitaba un espacio institucional donde se trabajaran estas cuestiones, y yo espero haber dado la medida. Siempre uno pretende dar más, tratar de llegar a gente sabiendo que uno está haciendo las cosas lo mejor posible. Seguramente me he equivocado, he tenido errores, he tenido aciertos, pero también he tenido quizás muchísimos errores, quizás más errores que cierto. Los analizo, los vuelvo a masticar para tratar de ver cómo los puedo mejorar en la próxima, pero vamos a dejar, si Dios quiere, ¿sí? Una planta en funcionamiento, un área que trabaja bien, que gracias a Dios no hace ruido, toco madera, una planta que funciona, que gracias a Dios las cosas están bien, con un equipo de trabajo realmente con chicos que no tienen un director, tienen un amigo, un compañero de trabajo, ¿cierto? Y eso para mí es fundamental, haber creado esos lazos. Así que, y bueno, y obviamente odiados por muchos, ¿sí? Porque eso sí me lo llevo, y me lo llevo con mucho orgullo. El tema de agroquímicos, por ejemplo, fue una de las grandes ordenanzas que ha traído grandes cuestiones. Casualmente la mortandad de peces en el lobo tiene que ver este grupo de movilidad, ¿no? De una ONG que tiene que ver precisamente con el tema de la presentación del Colegio de Agrónomos de Lobo. Mira, me estoy metiendo en otro lado. Con respecto a la ordenanza de agroquímicos, que trae muchas cuestiones. Bueno, acá logramos, a pesar de todo, logramos ponernos de acuerdo, se está cumpliendo, a veces con más, con menos, pero el tema se habló, el tema se charló, se puso sobre la mesa, cada uno sigue con sus ideas, cada uno seguimos con nuestras quizás posturas, pero en un respeto, en un marco de respeto, de coherencia, digo, de convivencia, porque me encuentro permanentemente con productores, con aplicadores, y seguimos trabajando de alguna manera. Así que creo que, bueno, hay muchas cosas, ¿sí? Realmente para puntualizar, no lo que hace muy largo, y seguramente espero algún día poder llegar, viste, a una tarde, un mate por medio, mirando el horizonte y decir, bueno, se hizo lo que se tenía que hacer y se hizo, creo que bien, al menos. Eso por lo menos fue la intención. Bueno, Miguel, muchas gracias por esta posibilidad de charlar contigo. Gracias por todo.
No, muchas gracias a vos, como siempre.